En este tutorial crearemos esta composición, para lo que utilizaremos los recursos que encontraréis en un link de descarga en la descripción del vídeo. Espero que os guste y sigáis viendo mis vídeos. Gracias. Vamos con el tutorial. Hola, bienvenidos a mi canal y gracias por estar aquí para ver este nuevo tutorial en el que crearemos una composición paisajista. Espero que sea de vuestro agrado y os pueda servir de inspiración para crear vuestras propias composiciones. Vamos a comenzar creando un documento nuevo. Lo haremos de formato apaisado dándole estas medidas: 2000 píxeles de anchura por 1000 de altura, 100 píxeles pulgada de resolución. De la carpeta recursos vamos a traer lo primero, la imagen cielo, que la podemos dejar así mismo, y por encima vamos a traer la imagen fondo. Vamos a crear el escenario, este paisaje, como si se tratara de un puzzle. Luego tendremos ocasión de modificar la posición y el tamaño, lo que creamos conveniente de cada elemento. Vamos a traer ahora por encima la imagen terreno, que reduciremos un poquito su tamaño al tamaño de nuestro lienzo más o menos, y presionando mayúsculas vamos a deformarlo, bajando esto más o menos, puede ser una cosa así. A esta capa le añadimos una máscara de capa. Con la tecla G o desde la barra de herramientas cogemos la herramienta degradado, un degradado negro transparente, y vamos a darle una opacidad de 50. Presionando mayúsculas para hacerlo horizontal, vamos a hacerle un degradado por aquí para suavizar un poquito este corte. Puede ser una cosa así. Encima de ese terreno vamos a traer la imagen montes fondo D, que vamos a reducir bastante su tamaño. Puede ser una cosa así, y esto lo vamos a colocar de momento por aquí mismo. Le añadiremos una máscara de capa y con un pincel suave, 0 dureza con 100 de opacidad, 100 de flujo, vamos a suavizarle un poquito, a fundirlo con el suelo, suavizando un poco este corte tan brusco. Así mismo. Ahora encima de este monte vamos a traer la imagen rocas derecha, que reduciremos su tamaño una cosa así, y esto lo vamos a colocar de momento por aquí. Presionando mayúsculas AL vamos a estrecharlo un poquito para que no nos coma tanto terreno, y vamos a colocarlo por aquí mismo. Y haremos la misma operación, le añadimos una máscara de capa y con el mismo pincel, siempre con color negro para enmascarar, ya sabéis, y una opacidad de 100, flujo de 100 también, enmascaramos esto así un poquito. Y traemos ahora de la carpeta recursos la imagen piedra, que vamos a reducir también su tamaño. Puede ser una cosa así, un poco más, un poco menos, y esto lo colocamos por aquí. Le añadimos una máscara de capa y con el mismo pincel vamos a hacer la misma operación. Vamos a suavizarle este corte de aquí, así fundiéndolo un poco más con el terreno. Y volvemos a la carpeta recursos para traer la imagen del primer plano, estas rocas, que las vamos a colocar así mismo. Nos volvemos a poner en la capa piedra
y vamos a traer de la carpeta recursos la imagen monumento, que vamos a reducir también un poco su tamaño. Puede ser una cosa así, y esto vamos a colocarlo más o menos de momento por aquí. Le añadimos una máscara de capa y con el mismo pincel vamos a hacer la misma operación. Vamos a suavizarle esta parte de aquí y así lo fundimos perfectamente con nuestro terreno. Ahora, para darle un poquito más de interés al fondo, vamos a ponernos en la capa cielo y añadimos una nueva capa que la podemos renombrar montes fondo. Vamos a coger la herramienta lazo y esto lo podemos hacer al gusto de cada uno, como salga. Vamos a hacer una selección más o menos así. Pondremos ahora este color frontal y presionando Alt retroceso rellenamos estos montes. Control D para deseleccionar. Esta capa vamos a ponerla a modo de fusión multiplicar y vamos a bajar la opacidad de esta capa al 50%. De esa manera le damos un poquito más de interés al fondo. Aquí, como nos queda este trozo un poco vacío, vamos a hacer lo siguiente. Encima de estos montes fondo vamos a traer la imagen parche y vamos a colocarla más o menos por aquí. Ahora se trata cada uno de colocar bien los elementos, dejándolo de una manera que nos parezca bien. Una vez colocados perfectamente a nuestro gusto todos los elementos, vamos a añadir unos ajustes con el fin de integrarlos mejor, dándole más armonía y realismo a la composición. Comenzaremos con los montes fondo. Podéis ver que he cambiado un poco el dibujo, esto hacerlo por supuesto a vuestro gusto y como creáis conveniente. Lo primero que vamos a hacer, que nos vendrá bien para un poco más adelante, presionando control vamos a dar sobre la miniatura montes fondo para seleccionarlo. Vamos a selección, guardar selección y el nombre vamos a nombrarlo montes fondo. Control D para deseleccionar. Añadimos ahora una nueva capa que la pondremos como máscara de recorte, la señalamos en naranja y modo de fusión sobre exponer color. Vamos a utilizar este color. Y cogeremos el pincel de rocas, que por supuesto vamos a reducir su tamaño y con las flechas del teclado le damos una orientación vertical. Con 50 de opacidad, 50 de flujo, vamos a darle un poquito de iluminación por esta parte de estas montañas. Vamos a reducir su tamaño y hacemos lo mismo en estas dos. Así mismo. Al estar esta capa de montes fondo en modo de fusión en multiplicar, vemos que por aquí, por ejemplo, no nos ha cogido apenas color y vamos a hacer para ello lo siguiente. Vamos a añadir una nueva capa, la señalamos en naranja, vamos a ir ahora a selección, cargar selección y aquí en el canal vamos a buscar
la selección que hemos guardado, montes fondo. Le damos OK y se selecciona. Con el mismo color, el mismo pincel, lo podemos hacer un poquito más pequeño. Vas a darle una opacidad de 20 y el flujo 30. Y vamos a darle un poquito más de luz por esta parte de arriba de esta montaña. Podemos darle algún toque donde creamos conveniente también en estas, a darle un poquito más fuerte. Una cosa así puede ser suficiente. Control D para deseleccionar. Añadimos una nueva capa. Esta la vamos a marcar en azul y con el mismo color vamos a utilizar ahora el pincel de niebla. Vamos a hacer un poco más pequeño y con 50 de flujo, 50 de opacidad, vamos a darle, pero de una manera bastante suave, un poquito de niebla por aquí, por esta parte de esta montaña, un poquito a estas, así, con un poco es suficiente. Ahora desde la capa parche vamos hasta cielo, control G, y este grupo lo podemos renombrar cielo. Y continuamos ahora con la capa fondo. Vamos a añadir un ajuste de niveles, que lo pondremos como máscara de recorte, y vamos a quitarle contraste bajando este deslizador hacia la derecha. Más o menos podemos dejarlo en 50. Con 50 puede estar bien. Siempre podremos modificar los valores que damos ahora más adelante si lo creemos necesario o conveniente. Vamos a añadir ahora una nueva capa encima, que la pondremos también como máscara de recorte. Vamos a señalarla en naranja y modo de fusión sobre exponer color. Utilizando el mismo color, este color, podemos utilizar ahora un pincel suave, normal, de bordes suaves. Vamos a hacerlo muy pequeño, con 50 de opacidad, 50 de flujo. Nos podemos acercar un poquito más. Se trata de darle un poquito de iluminación a esta parte de este monte en algún punto que creamos conveniente. Puede ser una cosa así, no hace falta exagerarlo demasiado. Y añadimos ahora otra nueva capa, que esta la vamos a señalar en azul. Con el mismo color volvemos a coger el pincel de niebla, lo podemos hacer un poquito más pequeño también. Vamos a poner la opacidad a 30, el flujo a 50 y vamos a darle un poquito de niebla también a este monte. Todo esto es con el fin de alejarlo un poco más, separarlo de nuestro terreno. Tendremos cuidado de no dar encima del sol para no cambiar su intensidad. Una cosa así puede ser suficiente. Seleccionada esta capa, vamos hasta la capa fondo, control G, y este grupo lo podemos llamar montes fondo. Continuaremos ahora con el terreno. Nos ponemos en la capa terreno y añadimos una nueva capa encima. Vamos a ponerla como máscara de recorte, la señalamos en naranja y modo de fusión superponer. Vamos a utilizar este color. Ahora con la tecla G o de la barra de herramientas cogemos la herramienta degradado. Nos aseguramos de tener el color que hemos puesto frontal y transparente. Y ahora presionando con una opacidad de 100 le podemos dar, siempre podremos jugar luego con la opacidad de la capa. Presionando mayúsculas vamos a hacer un degradado más o menos así.
podemos reforzarlo un poquito más, así mismo. Y ahora añadimos un ajuste de equilibrio de color. Vamos a darle un tono más cálido a este terreno con el fin de integrarlo mejor en el ambiente de la composición. Lo ponemos como máscara de recorte y aquí vamos a darle 26 al rojo y los amarillos vamos a poner -10. Encima de este ajuste añadiremos otro ajuste de niveles. Como máscara de recorte, modo de fusión vamos a ponerlo en trama. Ya veis que nos sube bastante la exposición. Lo que podemos hacer es bajar la opacidad de la capa de aquí. Vamos a ponerlo de momento en 50. Yo creo que será suficiente. Vamos a ir ahora al color azul y este deslizador vamos a darle un poquito a la derecha. Puede ser, es para darle un tono más amarillento, así mismo 0,72 puede ser suficiente. Ahora poniéndonos sobre la máscara de capa de niveles, con un pincel vamos a poner negro frontal, vamos a coger un pincel normal, un poco más pequeño puede ser, 100 de flujo, 100 de opacidad, y vamos a enmascarar estas zonas que quedarán en sombra. Y un poquito por aquí. Y vamos a hacer un poquito de sombra también. Añadimos una nueva capa encima. Vamos a señalarla en naranja y modo de fusión la ponemos en sobreexponer color. Vamos a utilizar este color. Y ahora con la L del teclado o de la barra de herramientas cogemos el lazo poligonal y vamos a hacer una selección más o menos de esta manera. Cogeremos ahora la herramienta degradado con una opacidad de 50 y hacemos un degradado desde este punto más o menos por aquí. Control D para deseleccionar. Esta capa podemos convertirla en objeto inteligente para poder modificar luego el filtro que le vamos a añadir. Vamos a filtro, desenfocar, desenfoque de rectángulo y con un radio 44 tengo puesto, más o menos así puede ser suficiente. También lo podéis ir probando. Y esta capa vamos a señalarla también en naranja. Añadimos una nueva capa. Esta la vamos a señalar en azul. Vamos a poner este otro color. Y cogeremos ahora el pincel de niebla. Vamos a bajarle bastante a 30 la opacidad, puede ser, vamos a poner 50 de flujo. Podemos incluso bajarlo un poco más y vamos a darle, podemos hacer un poquito más pequeño el pincel, vamos a darle unos toques aquí por el fondo del terreno para mezclarlo un poquito más con el fondo. Una cosa así nos puede valer. Podemos también bajarle un poco la opacidad de la capa. Vamos a dejarlo así en el 83% por ahora. Y vamos a ir ahora, vamos a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Y vamos a darle así con 8 píxeles más o menos. Puede ser suficiente. Seleccionada esta capa de niebla,
presionando mayúsculas vamos hasta la capa terreno para seleccionar todas, control G y el grupo lo renombramos terreno. Continuaremos ahora para ir por orden de atrás hacia adelante con la capa montes fondo D, que son estos montes de la derecha. Nos pondremos sobre la capa, presionando control creamos una capa por debajo, que la vamos a señalar en gris, y modo de fusión la ponemos en multiplicar. Vamos a utilizar este color, que lo utilizaremos para las sombras, este color, y con un pincel suave, una opacidad de 30, el flujo 30 también, vamos a hacerle una sombra teniendo en cuenta dónde está la luz del sol, pues lo proyectamos hacia este lado. Así mismo. Nos ponemos ahora sobre la capa montes fondos D y añadimos un ajuste de brillo contraste como máscara de recorte, y vamos a bajar el brillo y el contraste a tope. Y ahora añadiremos un ajuste de corrección selectiva, que vamos a ponerlo esto por aquí para ver lo que hacemos. Vamos a los negros y aquí podemos poner estos valores. En el cian vamos a poner -4, en magenta 4, en los amarillos vamos a poner 8 y los negros vamos a bajarle a -13. Volvemos esto a su sitio y ahora encima añadimos una nueva capa, la señalamos en naranja, presionando Alt que salga la flechita marcando hacia abajo, la ponemos como máscara de recorte y modo de fusión sobre exponer color. Vamos a utilizar ahora este otro color y con un pincel normal, el mismo que hemos utilizado para la sombra, vamos a poner una opacidad a 50, el flujo también a 50. Nos podemos acercar un poquito más para ajustar bien y vamos a darle un poquito de iluminación por todo el borde de esta montaña. Seleccionada esta capa, vamos hasta la capa de la sombra, presionando mayúsculas, control G, y este grupo lo renombramos montes fondo D. Y continuaremos con el monumento. Nos ponemos en la capa monumento, presionando control, creamos una capa debajo, la señalamos en gris y modo de fusión multiplicar. Vamos a volver a coger el color de las sombras, este color, y volvemos a bajar a 30 el flujo y la opacidad del pincel. Vamos a hacerlo un poquito más grande y vamos a darle un poquito de sombra a este monumento. Un poquito más fuerte por la base. Nos ponemos en la capa monumento y añadimos un ajuste de niveles como máscara de recorte, y únicamente vamos a cambiar el modo de fusión, que lo vamos a poner en multiplicar. Siempre podremos bajar luego según veamos la opacidad de la capa de este ajuste, la opacidad. Vamos a ponernos ahora sobre la máscara de capa de los niveles y pondremos color negro frontal
con el mismo pincel, pero vamos a subir la opacidad a 50, el flujo a 50 y vamos a enmascararle un poquito. Podemos poner a 100 también. Vamos a enmascararle un poquito por esta parte que estará más iluminada. Así mismo. Añadimos ahora una nueva capa encima como máscara de recorte. La señalamos en naranja y modo de fusión sobre exposición lineal. Vamos a poner ahora este otro color. Y con el mismo pincel, así muy pequeñito también, vamos a darle iluminación por esta parte. Con una opacidad de 50, el flujo 50 puede ser. Vamos a subir la opacidad a 100 para darle en la esquina un poquito más fuerte. Así mismo. Vamos a cambiar ahora a este otro color y con el mismo pincel, la opacidad 50, flujo 50, vamos a remarcarle un poquito más este borde. Se supone que es donde más fuerte le da la luz. Así mismo. Añadimos ahora una nueva capa encima. Como máscara de recorte, la señalamos también en naranja. Modo de fusión, vamos a ponerla esta en trama. Con este mismo color que hemos utilizado, el último, este color, vamos a coger el pincel súper suave con una opacidad de 20, vamos a darle, y 30 de flujo. Vamos a darle un poquito de luz, así, general a todo el monumento. Una cosa así, siempre podremos jugar con la opacidad de esta capa, que podemos bajarla ya un poquito, así a 74-75%. De momento nos puede valer. Seleccionada esta capa, vamos hasta la capa de su sombra del monumento, presionando mayúsculas seleccionamos todas, control G, y este grupo vamos a renombrarlo monumento. Y vamos ya con estas rocas de la derecha. Nos pondremos sobre la capa rocas derecha, presionando control, creamos una capa debajo que la vamos a señalar en gris y modo de fusión la ponemos en multiplicar. Vamos a utilizar este color, que es el que estamos utilizando para las sombras, y con un pincel suave normal, 30 de opacidad, 30 de flujo, vamos a hacerlo un poquito más grande, vamos a pronunciarlo un poquito más por aquí la sombra. Así mismo. Nos volvemos a poner sobre la capa rocas derecha y añadimos una nueva capa encima. Como máscara de recorte vamos a señalarla también en gris y utilizaremos ahora este otro color. Con el mismo pincel, 30 de opacidad, 30 de flujo, vamos a darle a oscurecerle toda esta parte que no tiene por qué estar iluminada, simplemente unos toques. Así puede ser suficiente. Encima de esta capa añadimos ahora un ajuste de niveles, que lo pondremos como máscara de recorte
y vamos a darle un poquito más de luminosidad. Desde este punto vamos a subirle, mejor dicho, le pondremos aquí, bajaremos a 241. Lo vemos, sí, puede ser suficiente, sí. Es darle un poquito más de luminosidad simplemente. Y nos pondremos ahora sobre la capa piedra, que le vamos a añadir un ajuste de brillo contraste. Vamos a ponerlo aquí para ver. Vamos a señalarla como, ponerla como máscara de recorte, y vamos a bajarle el brillo a menos 68 y le daremos un poco más de contraste, 22. Ahora, sobre la máscara de capa de brillo contraste, vamos a subir la opacidad a 50, el flujo le podemos dar 100 en este momento, y vamos a enmascararle esta parte que queremos que esté más iluminada. Seleccionada esta capa, presionando mayúsculas vamos hasta la sombra de la roca derecha, seleccionamos todas las capas, control G, y este grupo lo renombramos rocas derecha. A este grupo le añadimos ahora un ajuste de intensidad, que lo pondremos como máscara de recorte, y vamos a bajarle la intensidad a menos 40. Creo que así será suficiente. Ahora, sobre la máscara de capa de intensidad con color negro, subimos la opacidad del pincel a 50, el flujo también a 50 o 100 incluso. Vamos a enmascararle un poquito esta piedra, que no pierda tanto color. Así más o menos lo igualamos con el resto de rocas. Y añadimos ahora una nueva capa encima. Como máscara de recorte vamos a señalarla en naranja y modo de fusión sobre exponer color. Volveremos a poner este color y con el mismo pincel, una opacidad de 30, flujo 30 también, vamos a darle simplemente un poquito de iluminación aquí por la esquina, por estas partes que quedan un poquito más iluminadas. Una cosa así puede ser suficiente. Continuaremos ahora con estas rocas del primer plano. Nos pondremos sobre la capa primer plano, control J, vamos a duplicarla. La copia de abajo vamos a señalarla, la renombramos primer plano copia, y nos volvemos a poner sobre la de arriba. Añadimos un ajuste de intensidad como máscara de recorte, vamos a bajarle la intensidad a menos 30, puede ser suficiente. Añadimos ahora un ajuste de corrección selectiva. Como máscara de recorte vamos a ir a los rojos, y aquí únicamente en los negros vamos a darle un valor de 40. Vamos ahora a los amarillos. Aquí en el canal en amarillos vamos a poner 30 y en los negros 50. Y vamos ahora a los neutros. Y aquí vamos a poner los siguientes valores. En cian vamos a darle 6. Aquí en magenta le pondremos 2. Y en amarillos 3. Y seguimos con los negros, que le vamos a poner en magenta 4 y en los amarillos menos 9. Ya sabéis que siempre son valores aproximados y lo podéis ir probando y hacerlo a vuestro gusto. Añadimos ahora una nueva capa encima, que la vamos a poner como máscara de recorte, la podemos señalar en gris y modo de fusión la ponemos en multiplicar, y vamos a poner
este color, que es el que hemos utilizado anteriormente ya para las sombras. Con un pincel suave normal, una opacidad de 30, flujo 30, vamos a darle, hacemos un poquito más grande el pincel, un poquito, muy suave, no hace falta exagerar mucho, un poco de sombra por esta parte de estas rocas. Siempre es conveniente cambiar de vez en cuando la opacidad, el flujo, según lo que queramos, la parte que estemos haciendo. Y vamos a darle un poquito de sombra por aquí. Una cosa así puede valer. Añadimos una nueva capa que la vamos a poner también como máscara de recorte. La vamos a señalar en naranja y modo de fusión la ponemos en sobreexponer color. Vamos a poner ahora este otro color. Y cogeremos el pincel de rocas. Ya sabéis que encontraréis todos los que utilicemos en la carpeta recursos. Vamos a reducir el tamaño, una cosa así, y con las flechas del teclado vamos a cambiarle la orientación, lo podemos poner más o menos vertical. Y vamos a darle un poquito más de luz por esta parte de esta roca. Siempre es conveniente también modificar un poco la opacidad del pincel para darle algún punto más fuerte, que no quede una luz tan plana. De momento lo podemos dejar así más o menos. Vamos a girar el pincel para darle un poco de iluminación por esta parte de aquí también. Y le damos también un poco aquí en el suelo este, de una manera muy irregular, no hace falta. Siempre variando la orientación del pincel según la roca que estemos pintando, la dirección de las rocas. Vamos a subir aquí la opacidad en esta parte. Más o menos así, haciéndolo con cuidado y despacio hasta que estemos de acuerdo con el resultado. Ahora, para sacarle a estas rocas un poquito más de textura, vamos a hacer lo siguiente. La capa primer plano copia la vamos a poner encima de todo, y modo de fusión la ponemos en superponer. Vamos a ir a filtro, otro, y aquí vamos a paso alto. Así vamos a probar con 8 píxeles. Yo creo que puede ser suficiente. Ahora siempre, ya veis que ha salido mucha más textura. Ahora siempre podremos bajar, si nos parece exagerado, un poquito la opacidad de la capa. Más o menos. Esto al gusto de cada uno, yo lo voy a dejar así mismo. Ahora, seleccionada esta capa, vamos hasta la capa primer plano, seleccionamos todas, control G, y este grupo lo renombramos primer plano. Y prácticamente tenemos montado nuestro escenario.
Continuaremos ahora colocando los personajes que completan la escena de nuestra composición. Vamos a traer de la carpeta recursos esta mujer a caballo, que por supuesto vamos a reducir bastante el tamaño. Una cosa así puede ser, y esto lo podemos colocar más o menos por aquí. Ahora, presionando control, creamos una capa debajo que la vamos a señalar en gris. Vamos a poner este color, que es el que hemos utilizado para las sombras. Ahora, presionando control sobre la miniatura de la mujer a caballo, la seleccionamos. Y estando en esta capa que hemos creado de gris, con Alt retroceso la rellenamos. Control D para deseleccionar. Control T para seleccionar esta capa. Vamos a dar clic derecho dentro de la selección y le damos en distorsionar. Vamos a bajar de este punto una cosa así. Le podemos dar clic derecho y en sesgar vamos a llevarlo un poquito hacia aquí. Ya vemos dónde está el sol. Tiene que ser una que nos lo proyecte la sombra en esa dirección. Vamos a dejarlo de momento así. Lo que vamos a hacer ahora es acercarnos, y se trata de ajustar bien, sobre todo las piernas, las patas del caballo a su sombra. Vamos a Control T, lo seleccionamos y vamos a darle en deformar. Y ahora con cuidado vamos a ir ajustando por ahí y vamos a darle un poco la dirección adecuada a esta sombra. Como está el sol bastante bajo, la sombra también tiene que ser un poquito más alargada. Y ajustamos bien la sombra con sus patas. Más o menos una cosa así creo que puede valer. Control 0 para ajustar a pantalla. Ahora iremos a filtro, desenfocar, filtro de movimiento, y más o menos en esta dirección, un ángulo de 40-42, le damos un poquito de desenfoque. Con 10 píxeles, lo tengo aquí, puede valer. Y ahora lo que haremos, bajamos un poco la opacidad de esta capa. No tampoco demasiado, una cosa así. A esta capa le añadimos una máscara de capa. Vamos a coger la herramienta degradado, con un degradado negro transparente, con una opacidad muy baja, 20% le podemos poner. Vamos a darle un poquito de degradado aquí para suavizar esta sombra que queda un poco más lejos. Así, como un poco, creo que será suficiente. Nos ponemos en la capa de la mujer a caballo y vamos a añadir un ajuste de tono saturación. Se trata de rebajar este rojo tan, aparte de que queda la sombra, queda demasiado llamativo, y vamos a hacer lo siguiente. Damos un clic en el icono de esta mano y con el contagotas señalamos esta prenda roja. Ya nos la ha seleccionado aquí. Vamos a ir a los rojos y vamos a ponerle estos valores más o menos. Vamos a bajarle la luminosidad a menos 13. No, menos 4 puede ser suficiente. Menos 4. La saturación vamos a bajarle a menos 65. Ya veis que nos afecta únicamente lo que hacemos a esa prenda roja.
Si con 65 puede ser. Y aquí vamos a darle 9 hacia el azul. Vamos ahora a todos y vamos a oscurecerle un poquito más. Bajamos la luminosidad. Vamos a ver, a menos 13 nos puede valer. Añadimos encima una nueva capa. Vamos a señalarla en naranja. La pondremos como máscara de recorte y modo de fusión vamos a ponerla en sobreexposición lineal. Vamos a utilizar este color. Ahora nos podemos acercar bastante a esta caballista y con un pincel normal, cero dureza, vamos a darle 50 de opacidad, 50 de flujo. Vamos a hacerlo un poco más pequeño. Vamos a darle un poquito de iluminación por esta parte al caballo y a la mujer también, claro. Vamos a subir la opacidad a 100. Vamos a darle un poco más fuerte en esta esquina. Y un poco también en las patas. Si hacen sombra es que les da la luz. Una cosa así puede ser suficiente. He corregido un poco la sombra, hacerlo esto despacio y bien y dejarlo a vuestro gusto. Ahora seleccionad esta capa de la iluminación, presionando mayúsculas vamos hasta la capa de la sombra, control G y este grupo lo llamaremos personaje. Añadimos ahora una nueva capa encima, que la vamos a renombrar aves. Y naturalmente cogeremos un pincel de aves. Yo os dejaré estos dos que voy a utilizar, pero podéis utilizar cualquiera de los que tengáis. Vamos a poner primero este, que lo haremos por supuesto muchísimo más pequeño. Puede ser una cosa así. Vamos a poner un color casi negro, no hace falta que sea negro del todo, y una opacidad y flujo de 100 y los ponemos donde creamos conveniente también, y lo voy a dar ahí mismo, no hace falta que se note mucho más. Y cogemos ahora este otro de aves y en este pincel lo que haremos, vamos a la configuración de los pinceles y vamos a desmarcar dispersión. Vamos a hacerlo más pequeño, poquito menos, una cosa así, y esto pues vamos a ponerlo por aquí mismo. Así será suficiente como un detalle. Antes de continuar colocando los personajes que van en esta zona, vamos a darle un ambiente más de atardecer a esta composición. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Encima de la capa aves añadimos un ajuste de curvas, que simplemente lo que vamos a hacer es ponerla en modo de fusión en multiplicar, y ahora tendremos que bajar el volumen, la opacidad, que lo hacemos a nuestro gusto, puede ser así en un 50%, puede quedar bien. Esto, la opacidad la ponéis a vuestro gusto, pero de esa manera ya le damos un ambiente más de atardecer, casi anocheciendo. Al añadir este ajuste de curvas vemos que nos ha quitado luminosidad en todos los elementos de la composición. Para eso vamos a hacer un par de cosas. Vamos a abrirlo primero el grupo primer plano y la capa primer plano, presionando control sobre la miniatura la seleccionamos.
Nos pondremos ahora sobre la máscara de capa de las curvas que hemos añadido al final, y con un pincel color negro puesto frontal, un pincel 100 de opacidad, 50 de flujo, vamos a enmascararle un poquito estas partes que le da la luz más directamente. Así más o menos donde creamos conveniente le damos un poquito más de luminosidad. Control D para deseleccionar. Cerramos el grupo y ahora vamos a darle un poquito más de luminosidad al fondo y de paso lo separaremos un poco más del resto de elementos. Vamos a ponernos en el grupo monte fondo D, que son estos montes de aquí, para traer por detrás del monumento, por debajo, vamos a traer esta imagen de atmósfera. Vamos a alejarnos un poquito, clic derecho y le damos voltear a la izquierda 90 grados. Vamos a darle la anchura de nuestro lienzo y esto lo vamos a subir más o menos por aquí. A esta capa le añadimos una máscara de capa y con el mismo pincel que estamos utilizando con color negro vamos a enmascararle esta parte para suavizarlo un poquito, que no quede tan brusco ese corte. Vamos a acercar un poco más. Esta capa la ponemos ahora modo de fusión en trama y vamos a bajarle bastante la opacidad, que puede ser a un 30% más o menos. Con eso le damos un poquito más de luminosidad a lo que es el fondo de la composición. De esta manera conseguimos también darle un poco más de profundidad a la composición y vamos a continuar trayendo los dos elementos que nos quedan. Nos pondremos en la capa de las curvas de arriba del todo y de la carpeta recursos vamos a traer el lobo. Vamos a reducir un poquito su tamaño. Vamos a ver una cosa así. Esto lo vamos a poner por aquí mismo, más o menos una cosa así. Ahora, presionando control creamos una capa debajo y presionando control damos un clic sobre la miniatura para seleccionarla y teniendo frontal este color, que es el que utilizamos para las sombras, con las teclas Alt retroceso rellenamos la selección, Control D para deseleccionar, Control T para seleccionar esta capa, clic derecho y le damos en distorsionar, y ahora desde este punto vamos a llevar la sombra. No hace falta ajustarla demasiado, ya veis que tiene que quedar ahí bastante estirada, vamos sobre todo las patas, una cosa así. Y esta capa vamos a bajarle bastante la opacidad. Podemos ir a filtro, desenfocar, desenfoque de movimiento, vamos a cambiarle un poquito el ángulo y vamos a darle un poco más de desenfoque de movimiento. Una cosa así puede valer. Esta capa también la podemos poner en multiplicar. Así mismo. Esta capa la señalamos en gris para tenerla localizada. Y ahora sobre la misma capa vamos a coger un pincel normal, 50 de opacidad, 50 de flujo, lo haremos mucho más pequeño y vamos a apoyarle un poquito más la sombra en los puntos de apoyo de nuestro lobo. Así puede ser. Nos pondremos sobre la capa lobo y añadimos un ajuste de niveles. Como máscara de recorte
vamos a quitarle contraste. Puede ser esto, vamos a dejarlo en 70 más o menos. Vamos aquí mismo en RGB al azul y aquí los medios tonos vamos a darle 0,93 y añadimos ahora un ajuste de brillo contraste como máscara de recorte y vamos a bajarle el brillo a menos 100. Ahora sobre la máscara de capa de brillo contraste nos podemos acercar también más. Con el mismo pincel que tenemos color negro frontal vamos a darle una opacidad de 100 y el flujo podemos dejar a 50. Vamos a enmascararle un poquito esta parte que le da la luz. Así mismo. Añadimos una nueva capa como máscara de recorte. La señalamos en gris y modo de fusión multiplicar. Con el mismo color que utilizamos para las sombras, este color. El mismo pincel, pero vamos a bajarle a 30 el flujo, a 30 la opacidad. Vamos a oscurecerle un poquito esta parte que queda totalmente a la sombra. Añadimos otra nueva capa como máscara de recorte, la señalamos en naranja y modo de fusión sobre exponer color. Y volvemos a poner este color de las iluminaciones y con el mismo pincel podemos subir la opacidad a 50, el flujo 50. Vamos a pronunciarlo un poquito más esta parte de aquí que le da el sol directamente. Así mismo. Siempre se puede modificar la opacidad de las capas para que quede de una manera más realista y a nuestro gusto, por supuesto. Ahora, seleccionada esta capa, vamos hasta la sombra del lobo, presionando mayúsculas, seleccionamos todas, control G y este grupo lo renombramos lobo. Y ya para ir terminando vamos a traer de la carpeta recursos esta mujer con el cubo, que por supuesto vamos a reducir mucho su tamaño. Una cosa así, y esto lo podemos poner pues más o menos por aquí. Y haremos la misma operación, presionando control, creamos una capa debajo, la señalamos en gris y modo de fusión multiplicar. Presionando control damos un clic sobre la miniatura de la mujer para seleccionarla. Vamos a poner el color de las sombras aquí, este color, y con alt retroceso rellenamos la selección. Control D para deseleccionar, control T para seleccionar esta capa y de aquí vamos a damos clic derecho, le damos en distorsionar y vamos a bajarle la sombra por aquí, presionando control un poquito más de anchura en esta parte y también podemos darle deformar y vamos a bajarle un poquito de aquí para que coja la forma del terreno. Ajustamos los pies sobre todo, así un poco es suficiente. Hacemos la misma operación, vamos a filtro, desenfocar, desenfoque de movimiento, con el mismo desenfoque del lobo lo dejamos así mismo. Podemos bajar un poco la opacidad también, una cosa así. Nos pondremos ahora sobre la capa de la mujer y vamos a añadir un ajuste de equilibrio de color.
como máscara de recorte y vamos a darle en los amarillos azules, vamos a poner -28 para darle un tono más amarillento también, un poco más cálido. Ahora le añadiremos un ajuste de brillo contraste como máscara de recorte y vamos a bajarle bastante el brillo, que puede ser a -119, así mismo puede ser. Ahora sobre la máscara de capa de brillo contraste con color negro, un pincel normal, 100 de opacidad, 100 de flujo, vamos a enmascararle esta parte que le da la luz. Añadimos una nueva capa como máscara de recorte, la señalamos en gris, será una sombra, y modo de fusión, multiplicar. Con el mismo color de las sombras, ahora el pincel vamos a bajarle a 20 la opacidad, a 30 el flujo y vamos a oscurecerle aún un poquito más esta parte que queda completamente de espaldas al sol. Así. Añadimos una nueva capa como máscara de recorte, la señalamos en naranja, modo de fusión, sobre exponer color y cogemos el color de las iluminaciones, este color. Vamos a darle 50 de flujo, 50 de opacidad. Nos podemos acercar un poquito más para ajustar bien y vamos a darle un poquito, a pronunciarle más las iluminaciones. Ahora, como vemos que aquí la sombra, por ejemplo, no le llega todo, vamos a volver a la capa de la sombra y con el color de las sombras y el mismo pincel vamos a pintarle un poquito de sombra por aquí, en el apoyo de los pies. Y ya tenemos prácticamente terminada esta composición, a falta de algunos ajustes que le haremos a continuación. Seleccionada esta capa, vamos hasta la capa de arriba de todo de las iluminaciones, control G, y este grupo lo renombramos mujer. Y ya para terminar vamos a añadirle unos detalles y un par de ajustes finales y con eso daremos por concluida la composición. Encima del grupo mujer vamos a añadir una nueva capa que la vamos a renombrar brillos. Podemos utilizar este mismo color que hemos utilizado para las iluminaciones y vamos a coger el pincel de brillos. Con una opacidad de 100 y el flujo también a 100, vamos a hacerlo un poquito más grande. Vamos a darle un par de detalles por aquí, un brillo aquí, por ejemplo, esto donde veáis vosotros que queda bien, que os gusta, así en un par de sitios un poco estratégicos, así mismo puede ser suficiente. Y ahora le añadiremos un mapa de degradado que vamos a utilizar, que lo encontraréis en la carpeta recursos, ya lo hemos utilizado en algún otro tutorial, este degradado, que lo vamos a poner modo de fusión en luz suave. Como nos da un tono aquí exageradamente azul, vamos a hacer lo siguiente, vamos a dar clic aquí, clic
en este color, y este color lo podemos hacer a vista. Vamos a buscar uno menos saturado que nos guste, como lo vamos viendo en directo. Yo de todas maneras he utilizado este color, pero podéis ir probando lo mismo con el azul que con el amarillo. Yo he puesto este color, así mismo. Y ahora vamos a darle un tono más rojizo a este atardecer. Vamos a añadir un ajuste de corrección selectiva y vamos a ir directamente a los neutros. Aquí vamos a poner en el cian -9 y el magenta vamos a darle 4. De esa manera ya le damos un tono más rojizo, más cálido a la composición. De todas maneras, hacerlo por supuesto a vuestro gusto. Y este ha sido el tutorial. Espero que haya sido de vuestro agrado y que disfrutéis haciéndolo. Muchas gracias a todos por estar aquí compartiendo vuestro tiempo y os espero en el próximo tutorial.